nuevo programa de educación financiera rural del INDER. Para ello nos acompaña el presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, y por otra parte la señora Alicia Márquez, que es especialista en finanzas. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenos días, buenas tardes, Fátima. Un gusto poder estar nuevamente acá en nuestra casa, que es Paraguay TV. Y bueno, gusto también estar en tu programa del mediodía. Y acá nos acompaña, como decía, la profesora, la doctora Alicia Márquez. Ella es de México y es una persona que hace años viene especializándose en temas vinculados con educación financiera, y ahora vamos a entrar en un nuevo capítulo que es educación financiera rural. La idea de la presencia de ella es a los efectos de formar capacidades en el INDER, de tal manera que nosotros podamos asistirle a los campesinos en materia de educación financiera, inclusión y educación financiera. Ya estamos trabajando en inclusión, estamos dando la mayor cantidad de títulos de propiedad en toda la historia de la reforma agraria, y al dar un título de propiedad nosotros, sin darnos cuenta, estamos promoviendo inclusión financiera. Eso quiere decir que ahora tenemos que darle herramientas al campesino para que se maneje bien en ese mundo donde tiene una mayor facilidad de acceso a los productos y los servicios financieros. Entonces tenemos que desarrollar capacidades en el ámbito rural ya para que la gente se maneje bien y tenga una vida conciliada con el dinero, y para eso justamente le trajimos a la doctora. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Pues primero muy contenta de estarte acompañando acá en tu programa, gracias por recibirme, y muy agradecida con el presidente del INDER porque nos da la oportunidad de venir a hacer partícipe de este programa de inclusión financiera. Es un proyecto muy interesante que ahora que me lo platicaron, yo lo adopté y lo llamé como una cadena de prosperidad, porque el hecho de dar inclusión financiera al campo es como regresar a los orígenes. No solo es el beneficio de este proceso de titulación de la tierra, sino es hacer la conciencia de que ese proceso de titulación es apenas el inicio de patrimonio, el inicio de crecimiento financiero. Y qué mejor que se complemente con la educación financiera, que prácticamente la educación financiera lo que nos enseña es aprovechar el recurso que es la tierra, administrar los recursos que salen de ella, y con eso invariablemente tiene bienestar la persona, el campesino y la familia. Y creo que esto tiene que ir un lado del otro, digamos, la educación financiera y la producción, porque si no entendemos qué es la educación financiera, nos va a dificultar también a hacer bien el trabajo. Por eso es tan importante llevarse de las manos, digamos. Bueno, esta actividad va a ser mañana martes 2 de septiembre en la UNA, tengo entendido. Comentaron un poco más y quiénes formarán parte de esta actividad que van a hacer mañana acá en nuestro país. Bueno, tengo entendido que la invitación se hizo para muchas personas y que va a ser una aula grande, y la intención es que la mayor cantidad de personas puedan asistir, porque lo que vamos a aprender es cómo la educación financiera es esencial. Hoy en día, desde el campesino, el ama de casa, el abogado, el arquitecto, el médico, podremos dedicarse a lo que sea, pero tenemos que tener educación financiera porque se trata de cómo usar el instrumento del dinero. Posiblemente podemos tener recursos, puede llegar a nosotros el dinero por el medio que sea, por la tierra, por el trabajo, por el negocio, pero si no lo sabemos administrar, se va a ir y no va a rendir frutos. Entonces la intención de la educación financiera es poder darnos herramientas para que lo podamos aprovechar, administrar y hacer crecer. Muy clara la información realmente de la importancia de la educación financiera, esta iniciativa del INDER, porque justamente el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra presenta este nuevo programa mañana, que va a beneficiar directamente a los productores y a la ciudadanía en general, a todos los interesados en sí, porque si de repente tenemos para la producción, tenemos que saber administrar también la plata. Es tan importante esta iniciativa, presidente, y la invitación o sea, ¿quiénes pueden formar parte de esta presentación oficial que se va a dar mañana? Y mañana hacemos una charla, una presentación oficial de manera, hacemos de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Un saludo especial al decano, al doctor Dioberti, ¿verdad? Y haríamos mañana a la tarde. Y están invitados todas las personas que quieran asistir y que se hayan inscrito, ¿verdad? O sea, en la invitación van a ver que hay un código QR
y en ese código les va a permitir inscribirse para poder participar, porque las plazas son limitadas, son para 200 personas. Ya veníamos justamente haciendo publicidad sobre este evento el día de mañana. Mira, yo te quiero puntualizar un caso muy especial, que es un estudio que se hizo en México y que justamente la doctora Márquez maneja, y que da la pauta de por qué es importante la educación financiera, porque muchos no magnifican, muchos no tienen esta visión o este foco de la historia de la educación financiera. Y ella siempre menciona en sus charlas que en México, en un determinado momento de la historia, empezó a haber muchos divorcios, muchas separaciones, muchos quiebres familiares, y el gobierno ordenó un estudio, y el resultado de ese estudio fue justamente lo que empezó a preocupar a las autoridades, y se encontró en ese estudio que el 73% de los quiebres familiares estaban motivados por problemas de deuda. Entonces es un tema sumamente interesante. Si uno quiere bienestar familiar, tiene que tener herramientas de educación financiera. Si uno quiere progresar en términos de bienestar material, tiene que tener herramientas de educación financiera. Y finalmente no es una cuestión de cuánto gano yo, es una cuestión que tiene que ver en realidad cómo manejo yo mi dinero. Y esta mañana tuvimos una reunión, justamente destacábamos el ejemplo de un jugador muy famoso, muy conocido, que estuvo incluso por Paraguay con inconvenientes legales, y este jugador llegó a tener una fortuna de más de 140 millones de euros, y de la noche a la mañana se quedó con 6 euros en el bolsillo, lo perdió todo. Y cuando le preguntaron cómo es que pasaste de la riqueza a una pobreza absoluta, dijo: no tuve nunca educación financiera. Entonces es un tema muy interesante que la doctora va a estar exponiendo mañana, ¿verdad?, sobre este impacto que tiene la educación financiera y cómo lidiar, ¿verdad?, con el mal manejo financiero. Bueno, si vamos a hablar de educación financiera, doctora, porque son puntos muy importantes que mencionó justamente el presidente del INDER, que tenemos que saber cómo equilibrar la plata que manejamos en casa, y tiene mucho que ver también de cómo la gente se maneja en su hogar. Bueno, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para tener ese equilibrio que necesitamos sobre la educación financiera en el hogar, en la producción a nivel general? Definitivo. Si le vamos a dar un pequeño orden para que todos en casa tengamos una pequeña guía, es decir, a ver, ¿cómo ingresa la plata al hogar? Puede ser que sea de una sola persona, puede ser que varias personas en la familia aporten. Entonces, primero es el ingreso. ¿Es suficiente el ingreso para las necesidades de la familia, o bien nos estamos endeudando para cubrir las necesidades de la familia? Entonces, el primero es si el ingreso es suficiente. El segundo es la deuda. ¿Estamos adquiriendo deuda para crecimiento o deuda de la que nos ancla y nos hunde? La diferencia está en que la deuda de crecimiento puede ser para una emergencia, para una necesidad, puede ser para un negocio, pero cuando adquirimos la deuda para cosas que no son importantes, como comprar una pantalla, otro celular, eso tenemos que tener claro que esa deuda va a crecer tanto que nos va a pesar en la espalda como una piedra. Y luego, ¿cómo se arreglan esas dos? Con una herramienta que se llama presupuesto. Si nosotros nos sentamos en familia, porque es súper importante que sea toda la familia, no una sola persona. Toda la familia los invitamos y les decimos bonito, porque hay que hablarle a la familia bonito de finanzas. Si le hablo técnico, me va a decir que es aburrido y no me va a escuchar. Pero si les hablo bonito y les digo: a ver, familia, necesitamos organizarnos y hacer un presupuesto para que la familia tenga bienestar, como irnos de vacaciones, como cambiar de casa, cambiar de coche, y todos van a decirte que sí, porque hay una motivación. Entonces ya cuando hay motivación, ya les decimos: bueno, para que las vacaciones lleguen, para que cambiemos el coche, para que reparemos la casa, para que tengamos muebles más bonitos, se necesita que vamos a acomodar los ingresos, vamos a pagar más rápido la deuda, vamos a tener ahorro, y de esa manera ya vamos a poder lograr el irnos de vacaciones, tener una casa más bonita, cambiar el coche. Siempre tiene que haber un motivador, un orden y una meta. Se maneja a nivel general en cuanto al porcentaje de educación financiera en el país, porque muchas veces nosotros debemos más de lo que ganamos. Sí, definitivo. Y eso créeme que pasa en todos los países. Yo vengo de México y también pasa allá, así es que no nos sintamos solos. Entonces, la recomendación entonces a la gente cortito, y después para ir despidiendo ya, y vamos por supuesto a acompañar desde Paraguay TV también la actividad de mañana. En cortito, revisen como familia cuánto ingresa, cuánto gasta y cuánto se debe.
y tengamos un equilibrio entre los tres. Si debo mucho, empiezo a recortar el gasto para pagarle un poco más a la deuda y luego busco cómo generar un poco de más ingresos para lograr ahorro. Con eso que arreglemos esas 4, con eso es suficiente para que vaya mejorando la situación financiera y sintamos más tranquilidad, seguridad y libertad. Excelente. Gracias, doctora Alicia Márquez, especialista en finanzas, que viene de otro país para poder también formar parte de esta presentación oficial de la educación financiera rural del INDER en la UNA. Gracias, presidente. Muchas gracias, Fátima, gracias por este espacio. Un saludo a todos los televidentes. Ahí está, Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER. Para mañana, entonces, la invitación en la UNA de 16 a 19 horas. Cupo limitado para las personas interesadas en conocer un poco más todos los temas que tienen que ver con educación financiera, que no solamente va para productores, sino también para la ciudadanía en general. Tenemos que saber un poco también de cómo equilibrar el ingreso con el gasto o con los préstamos que tenemos también en nuestro hogar.